Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Con mucha alegría y con mucha gratitud le doy la bienvenida a el estudio de Apocalipsis. Hoy llegamos a la parte 56 y con el favor de Dios terminaremos el capítulo 20 y estamos a solo 2 capítulos ya de terminar. Hoy veremos el gran juicio. Pero antes de ello quisiera hacer un desarrollo, como siempre, para hacer esa conexión con el estudio de la semana pasada. Y es que hicimos el desarrollo de lo que era la simbología del lago de fuego. Ahora, yo no tengo problema con que esto sea un lago literal de fuego y azufre, como está escrito, pero también hemos de entender que el libro, que ha sido altamente simbólico, nos enseña que aquí hay una referencia, para la redundancia, simbólica, perdón, a la condenación del Satán, a aquellos como que lo han acompañado como la bestia, como el profeta. Vimos que la palabra lago no existe en el hebreo, sino que cualquier cuerpo se llama yam, pero que esa palabra también, y de acuerdo al desarrollo histórico del libro de Apocalipsis, tenía que ver con el lavatorio y todas sus implicaciones, y si no lo ha visto, yo le invito a verlo. Quiero iniciar hoy, entonces, después de esta introducción, con un versículo de otro escrito apostólico que se me hace muy relevante ahora, porque ninguna escritura se contradice con cualquier otra. Lo que pasa es que a veces no hemos puesto las partes correctas para entenderla, pero la escritura de Génesis a Apocalipsis no se contradice para nada, en ninguna medida. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27 y leemos, dice así: y así como está decretado, es decir, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías, habiendo sido ofrecido para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente esperan. Y el versículo 28 nos habla de que Jesús va a aparecer nuevamente, que tiene que ver con la salvación de aquellos que esperan, tanto los vivos como los que están descansando o durmiendo en el polvo. Aquí, entonces, situamos este versículo también en el sexto sello, que, como lo hemos mencionado muchas veces, en este estudio de Apocalipsis tiene que ver con ese tiempo después de la venida del Señor Jesús. Estas personas resucitarán o serán transformados dependiendo si están vivos o muertos, y empezarán a vivir una salvación por el juicio que Dios impartirá en este momento. Por eso hemos denominado a este tema el gran juicio. Este juicio será sobre la muerte y sobre aquellos que no tuvieron vida eterna, que ya veremos quiénes son. Pues la muerte ha de ser tragada o sorbida, como enseña Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Y leemos: cuando esto corruptible, es decir, el cuerpo, se refiere ahí, fuere vestido de incorrupción, hablando del sexto sello, hablando de la segunda venida del Señor, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. Ahora bien, lo que yo quiero hacer ahora es recordar el versículo 27, en donde está declarado que los hombres mueren una sola vez y después de eso el juicio. Así que, en primer lugar, hacemos una lectura. La reencarnación, como la creen en algunas religiones, no existe. No hay forma de reencarnar. Lo que sucede es, y esto marca una línea de tiempo, todos morimos, todas las personas mueren. Si el Señor no viene, en los próximos años, esto nos va a ocurrir a todos. De hecho, todos estarán muriéndose hasta que Él regrese en el sexto sello, y como lo hemos mencionado, ocurrirá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos que han creído en Él.
Pero luego de la muerte, este versículo está trazando que no puede haber ninguna atribución de algo si no hay un juicio. Es decir, el 100% de las personas después de muertos están descansando esperando el juicio. Ese es el siguiente paso. Ahora, el juicio se va a dar en el sexto sello. Por eso, el 100% de las personas que han habitado la tierra, y yo incluyo a Enoch, incluyo a Elías, que son dos personajes que se les ha malentendido que están en el cielo, pero también, como lo enseña la gran mayoría del cristianismo, que las personas cuando se mueren se van al cielo, algo que la escritura no dice, ¿verdad? No dice eso, la escritura, eso lo presumimos por una mezcla de filosofía que hay ahí. Las personas descansan porque el siguiente paso es el juicio, ya sea para vida eterna o ya sea para destrucción eterna. Así que todas las personas que mueren en este momento o que han muerto desde Adán y Eva, están esperando la venida del Mesías sin conciencia, sin ninguna conciencia. No es que tengan un espíritu con conciencia, no, ellos están sin ninguna conciencia en polvo, esperando que el Señor resucite sus cuerpos. Como lo hemos visto, aquellos que han creído en Jesús o que han sido llamados por Dios a exhibir la fidelidad por medio de Jesús, creo que es mejor forma de decirlo, ellos van a resucitar para la vida eterna. Pero ¿qué pasa con las otras personas? Eso es lo que el libro ahora nos va a enseñar. Y de eso se trata entonces esta lección, porque estas personas también tienen que enfrentar un juicio. ¿Por qué? Porque está escrito que después de muertos, el siguiente paso es el juicio. Es decir, no puede haber una premiación, no puede haber una condenación, ¿verdad? Ahora mismo no podemos pensar en que hay un infierno activo. No lo hay. De hecho, esto lo vamos a aclarar precisamente hoy en la medida que el libro lo lee y de por qué muchas veces se ha hecho esa lectura cuando realmente la Biblia no dice eso. Vamos entonces al versículo 11 y leemos. Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, es decir, en el trono, de cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Nuevamente señalamos que cuando existe un trono, esto tiene que ver con el juicio, pero como es blanco, tiene que ver con el único que es capaz de hacer juicios santos, el que dio su vida, el Mesías, el Cordero, Dios mismo. Por eso es que la palabra aquel señalamos, enfatizamos, es una referencia al Mesías Jesús. El cielo y la tierra se refiere entonces aquí a los que los ocupan en ese momento. Los cielos, en primer lugar, a las potestades, y no hay lugar para ellas ya más, porque Dios está, como veremos en el siguiente capítulo, a punto de hacer cielos nuevos y tierra nueva. Mientras que la tierra se refiere a los habitantes de esta en este momento histórico. Y llama mucho la atención el siguiente versículo. Versículo 12 dice, también vi a los muertos, dice, grandes y pequeños de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Varias cosas a dilucidar. En primer lugar, ¿quiénes son estos muertos? Bueno, los muertos son todas las personas que han existido a lo largo de la vida, desde Adán y Eva, que no han tenido resurrección. Y señalamos, en la Biblia se registra a Adán y a Eva, y luego de ellos se registra a Caín. ¿Quién es salvo para Dios? Eso es algo que está en la sola potestad de Dios. Pero sabemos que muchos de los antiguos fueron salvos debido a la fidelidad de Dios en cuanto a la revelación que tenían en ese momento. Por ejemplo, Abraham, por ejemplo, Noé, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, Josué, David. Muchas personas que por gracia, las personas piensan que ellos se salvaron porque guardaban la ley. No, nadie se salva por obras de ley. Eso está escrito y lo ha hablado Pablo, perdón. No, la gente se ha salvado por
la fidelidad de Dios. Ahora, ¿quiénes son estos muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono? Son el resto de personas que no fueron salvos, pero que ahora están viviendo la segunda resurrección. Y algo de esto hemos visto ya, creo que fue hace dos estudios. Recordemos la lectura de Apocalipsis 24. Dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Estos son los que han resucitado. Estos son el combo de los creyentes en el Mesías que han resucitado. Vi también las gargantas de los que habían sido decapacitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Es el mismo conjunto. No habían adorado a la bestia, es decir, al gobierno, a la apostasía, ni a su imagen, su ícono que era la apostasía. Tampoco se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano, es decir, no está hablando de una marca literal, como recordará usted, está hablando de el hecho de permitir que mis pensamientos o mis acciones apostaten de Dios. Volvieron a vivir, dice, y reinaron con Cristo los años de la Torá. Verso 5. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los años de la Torá, o los 1000 años. Por lo tanto, aquellos que se están describiendo en el versículo 12, que es nuestro versículo en cuestión ahora, son el resto de las personas que no recibieron la vida eterna, que no recibieron la primera resurrección. Estas personas van a enfrentar el juicio. Y este juicio se enfrentará entonces, y me gusta mucho porque el versículo 12 ha dicho que em, fueron abiertos unos libros. ¿A qué libro se refiere? Hay un libro específico que son el libro de la vida. ¿Y para qué fue abierto ese libro? Para ver si definitivamente, porque este es un juicio, entonces tiene que ser un procedimiento correcto y nadie más correcto que Dios para procedimientos. Tienen que asegurarse que el nombre de esas personas no se encuentren ahí, es decir, que no hayan sido salvados por Jesús. Entonces, ¿los demás libros de qué se trata? Bueno, pues se trata de los libros en donde se han registrado y escrito y guardado las acciones de las personas, las obras de las personas, que es precisamente el parámetro que Dios utilizará para el juicio. Y me explico. ¿Cuál es el parámetro que Dios utilizará para juzgar a aquellos que han recibido la fidelidad de Dios y que son salvos desde Adán y Eva hasta el último de los salvos? El parámetro es la reconciliación con Dios. Y estos que han sido reconciliados con Dios por la fidelidad de Dios y a partir del siglo I, cuando el Señor da su vida por nosotros, por el sacrificio del Mesías, estos están inscritos en el libro de la vida. Esta gente entonces recibirá o empezará a recibir una retribución con la venida del Señor. Pero los que no, eh, entonces, de acuerdo al castigo que les toca, lo obtendrán de sus obras. Es necesario que las obras de ellos estén escritas, porque Dios no es injusto y porque Dios no podría poner a un filántropo que no creyó en el Mesías el mismo lugar que a Hitler o darle el mismo castigo que a Hitler. Eso sería simple y sencillamente una injusticia de parte de Dios. Por eso es que nosotros no entendemos el infierno como o el lago de fuego, y ya voy a aterrizar en ello, como un lugar eterno de perdición, sino que es un lugar de sufrimiento en donde no hay esperanza, que Dios sabe cuánto dura para cada cual y luego cesan de existir. Ese es el castigo, la muerte segunda. Entonces, aquí ubicamos a personas que sufrirán un tiempo y luego dejarán de existir. Obviamente los que tuvieron más malas obras sufrirán más y vivirán el sufrimiento mucho más. Pero lo que queda claro es que este combo de personas mencionadas en el versículo 12, ninguno de ellos recibirán la vida eterna, porque serán juzgados por sus obras y no por el sacrificio o por la fidelidad de Dios con la cual fueron juzgados aquellos que son creyentes en el Mesías. Sigamos la lectura porque esto seguirá arrojando datos muy interesantes. Versículo 13. El mar entregó los muertos que estaban en él.
Mm, O sea, no solo los grandes y chicos, ahora también el mar se suma a entregar a aquellos que se han ahogado, a aquellos que murieron en los ríos, etcétera, etcétera. Y luego dice, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y aquí vemos entonces que, bueno, y termino de leer, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, ¿qué quiere decir la muerte y el Hades? Porque lo que podemos ver aquí es que sí son lugares, un lugar, son un espacio físico. Lo vamos a comprobar un poquito más adelante, pero yo quiero que usted conecte que la muerte y el Hades son un simbolismo, son una cosa y lo mismo. Cuando los conceptos bíblicos pasaron al griego, esto es en el periodo intertestamentario, la palabra Sheol se tradujo como Hades. Sheol quiere decir el lugar en donde se deposita o donde se devuelve a la tierra lo que es de ella. Viene del verbo pedir. O sea, es el sepulcro, porque la tierra está pidiendo que le devuelvan como está escrito, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Eso quiere decir Sheol. Cuando nosotros vemos Hades acá, por ser esto un escrito bíblico, debemos de entenderlo entonces como Sheol, es decir, el lugar, el sepulcro, el sepulcro. El problema está en la carga filosófica que la palabra Hades sí que traía. ¿Y qué carga filosófica era esta? Es que el Hades era una especie de purgatorio. Y entonces a uno de los movimientos judíos que luego fue abanderado por los fariseos, se le ocurrió la más brillante idea de esta filosofía griega, adaptarla a la verdad bíblica, y entonces para ellos el Hades pasó a ser, o el Sheol y Hades, fuera en griego o fuera en hebreo, pasó a ser un espacio en donde las personas tenían una especie de purgatorio, ¿verdad? Pero la verdad bíblica refuta esto. Yo lo que quiero decir es que esto se heredó al cristianismo porque viene de una fuente farisea que cree en la inmortalidad del alma, que ve al ser tripartito o en dos partes o en cuantas partes lo quiera ver. En el judaísmo hoy se lo ve en 6, 7 partes, pero que viene de una idea filosófica griega y que implica un purgatorio. En este sentido, nosotros tenemos que decir que debemos de hacer la lectura bíblica. Y la lectura bíblica lo que nos muestra a nosotros es que Hades es simple y sencillamente sepulcro. Sepulcro. El Hades no es el infierno, y si usted lo ve traducido en el Evangelio así, si usted ve la palabra infierno, se refiere a Hades y está hablando entonces de la palabra hebrea Sheol y se refiere al sepulcro. Por eso es que, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, Dios dijo, y las puertas del Hades o las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. ¿Las puertas de qué? Las puertas de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando a su pueblo, a su iglesia, la habilidad de, porque Él vino o vendría a morar en ellos, la habilidad de resucitar. Entonces la muerte no los iba a detener. La mejor forma de entender el versículo 13 sería entonces la de la siguiente. El mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte, es decir, que también en griego se puede leer así la partícula kai, que es la que está ahí, el Hades, o sea, el sepulcro, entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados según sus obras. Entonces, el sepulcro entrega a aquellos que se han descompuesto allí a lo largo de los años, desde que vinieron los primeros humanos. Pero ahora les toca resucitar. Aquí veremos a Nimrod, aquí veremos a esa gente de la antigüedad, pero también veremos a Hitler, veremos a la gente que no fue llamada por Dios. Y también el mar pues va a dar a los suyos porque allí no ha habido sepulcro. Y nuevamente enfatiza el libro, se les juzgará según sus obras. Es decir, no tienen reconciliación, no tienen el perdón de Jesús, no tienen opción a tenerlo. Por eso serán depositados nuevamente con- en conjunto con
el dragón, con el Satán, que ya está ahí, esta gente va a ser depositada ahí. Lo veremos más adelante. ¿Y qué castigo recibirán? Bueno, eso le toca a Dios. Esa parte le toca a Dios. Pero ya el hecho de que resuciten personas con cuerpo que luego vayan a morir nuevamente, ha de indicarnos algo con respecto al lago de fuego y azufre. Porque si colocamos un cuerpo humano allí, inmediatamente va a morir. Por lo tanto, señalamos que y recordamos y enfatizamos que el lago de fuego, más que un verdadero lago en donde están sufriendo, es un lugar de sufrimiento que implica el no tener opción a ser perdonados. Por eso a los primeros que lanzan ahí es a la bestia, al falso profeta y por supuesto a la serpiente. El punto es que aunque es un lugar de tormento, cuando cese el dictamen del juicio, cuando el dictamen del juicio se cumpla para cada individuo, cesarán de existir porque no heredarán la vida eterna. Comprobamos esto. Versículo 14. La muerte, es decir, el Hades, fueron arrojados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y entonces ya vemos aquí que cómo es posible que el infierno, si fuera el infierno la palabra Hades, ¿cómo es posible que éste fuera arrojado al lago de fuego? No, lo que está diciendo es desde una simbología muy semítica que la muerte o el sepulcro, esa, y como lo leíamos en Corintios, ¿verdad? Eso, serán sorbidas en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tendrá un poder sobre el humano, ya no formará parte de la vivencia que hoy es para el 100% de los humanos, porque todos los humanos nacemos, crecemos, morimos, algunos nos reproducimos, perdón, nacemos, crecemos, nos reproducimos algunos y morimos, es decir, el 100% de nosotros muere, pero es que ahora, como viene el mundo inconmovible, como viene la vida eterna, como viene la nueva Jerusalén, como viene todo lo que Dios ha estado prometiendo, había prometido, como eso es lo que viene, entonces tiene que sorberse la muerte. Acá es entonces el Dios tragándose a la muerte. Por eso se señala, esta es la segunda muerte. Los creyentes en el Mesías vivirán una sola muerte, aquellos que mueran antes de que Él venga. Mientras que los creyentes, los que no fueron llamados por el Mesías, ellos vivirán las dos muertes. La primera muerte fue, por supuesto, por nuestros pecados. Ella la padecimos todos. Menos quienes en ese momento, en el momento del retorno del Mesías, creyendo en el Mesías, estén salvos, estén sanos. Ellos simple y sencillamente serán transformados. Pero la segunda muerte será para todos los que, desde el que hubo humanos en la tierra, no recibieron de parte de Dios la vida eterna. Por eso es que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte ahorita se está lanzando al lado del fuego, es decir, no va a heredar, no va a haber, está absorbida. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y comprobamos acá que ningún versículo en la Biblia entonces se contradice cuando se lo explica bien. Vamos entonces apuntándonos a ir terminando esta enseñanza hoy y leemos el versículo 15, aunque yo también quiero leer el primer versículo del siguiente capítulo por un punto específico que se encuentra ahí, que no voy a desarrollarlo todo, solo haremos en la próxima clase, pero por lo menos dejar una claridad que me es importante allí. Entonces vamos al 20:15, dice así. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lado de fuego. Simple y sencillamente. Aquel que no recibió la fidelidad de Dios a lo largo de los años, como Abraham, como los antiguos, como los que están descritos en Hebreos capítulo 11, como los que Dios salvó, como los 144,000 a lo largo de toda la historia del pueblo. Pero a partir de la venida del Mesías, todos aquellos que fueron llamados por Él y que creyeron por Él, fueron inscritos en el libro de la vida. Es el libro de la fidelidad. Sin embargo, aquí vemos entonces que el que no fue inscrito, el que no estaba inscrito, perdón, fue lanzado al lago de fuego. Señalamos entonces que también aquí existe una razón para entender el lago de fuego no como un espacio físico, porque se componía, como lo veíamos en la clase pasada, de los elementos de fuego y azufre. Y aquí
estarán lanzando humanos, personas que tienen figura, y que si fuera literal esto, al ser arrojados, estas personas serían desintegradas inmediatamente y no recibirían un justo castigo. En nuestro país, en el año 2018 o 2019, uno de esos dos, no lo recuerdo muy bien, hizo erupción un volcán que se conoce en Guatemala como el Volcán de Fuego. La lava incandescente descendió por un lugar que nunca antes había descendido y arrasó algunas aldeas, una carretera. De hecho, arrasó uno de los hoteles más bonitos que había en nuestro país a las faldas de este volcán. Y cuando hizo contacto por las temperaturas altas que manejaba el fuego y el azufre, estas personas fueron desintegradas. De hecho, para identificarlas hubo que buscar entre las cenizas restos de ADN para que estas personas pudieran ser sepultadas. Entonces, ¿cómo es posible que Dios va a arrojar a todos acá? No los sobrevivirían. Por lo tanto, el lago del fuego representa el que se certifica ante Dios y para siempre que las personas que son puestas allí pierden la oportunidad de la vida eterna, de seguir viviendo. Reciben una condenación que implica un sufrimiento que será el que Dios escoja por el tiempo que Dios decida. Todo esto no está especificado para nosotros y por eso yo le invito a que si usted tiene alguna duda, lo pueda buscar en el estudio anterior. Y si no, pues que nos aborde, que nos escriba y haremos el desarrollo bíblico. Nosotros no nos debemos a ninguna eh, iglesia, a ninguna misión, a ninguna ideología. Y por eso cuando aplicamos el pensamiento bíblico desde Génesis, pero ahora en Apocalipsis, de Génesis a Malaquías, pero si lo aplicamos ahora acá, cuando entendemos cómo Juan, como una persona semítica, lo estaba recibiendo, lo estaba viviendo, nos aclara muchas cosas y no tenemos empacho en decirlo porque no tenemos que defender la doctrina de ninguna organización. Nos compete más defender la doctrina o la palabra de Dios que está viva. Por eso es que me he atrevido a decir lo que yo le decía, perdón, de el lago de fuego. Para terminar este estudio me gustaría entonces, como lo he mencionado, leer el versículo 1 del siguiente capítulo. Dice así, entonces vi un cielo nuevo, capítulo 21:1, y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. El apóstol Juan ahora verá una visión de una dimensión, de un sistema, de un orden nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta es una nueva realidad y como he explicado, haremos el desarrollo la próxima semana. Pero quiero eh, hacer una referencia ahora con los habitantes de la tierra en este momento. ¿Por qué? O más bien dicho, lo planteo desde una pregunta. ¿Por qué hay la necesidad de un cielo nuevo y una tierra nueva? Porque la primera tierra, iniciando con el dragón, con el resto de los habitantes, pero con la serpiente antigua, sus ángeles, empiezan a recibir un juicio y ya no existen. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es que también dice que el mar ya no existe. Quiere decir eso que en la nueva realidad que Dios va a traer, en el cielo nuevo y en la tierra nueva que Dios va a traer, no va a haber agua, no va a haber mar. ¿Será que la nueva Jerusalén, la que Dios va a hacer descender, no tendrá mar, perdón? La respuesta es que no. La respuesta es que el lago de fuego es el mar. Si usted recuerda, en el estudio pasado hacíamos ese desarrollo. No hay una palabra para lago en el hebreo, sino que todo se dice yam, que la mayoría traduce como mar, pero que también es lago.
Y aquí lo que está diciendo es que el mar en donde el Satán ha sido juzgado, en donde todas las personas, ya no existe. Por esta razón yo me atrevo a decir que, y hacíamos esa lectura la semana pasada, de que este lugar va a existir por un tiempo escondido, por el tiempo que Dios decida. Y esto es una figura bíblica que se llama Leolam, que en la Biblia, en algunas traducciones han traducido, valga la redundancia, como perpetuo, pero no es perpetuo, es un tiempo que solo Dios sabe. Así que después de un tiempo que solo Dios sabe, el mar, es decir, el lago de fuego, recuerde usted que mar es el lago de fuego, no se refiere a que no va a haber agua, deja de existir y pasa. La condenación dejará. Es que no tiene sentido que las personas estén para siempre y para siempre quemándose. En primer lugar, porque no pueden, se desvanecerían, como lo hemos mencionado, pero en segundo lugar, porque esa no es la lógica de la escritura y Dios ha empezado o ha hecho un juicio a la serpiente desde antes de la fundación del mundo, incluso desde también de la creación del mundo, que ahora tiene que completarse, tiene que cumplirse. Yo quería mencionar entonces este versículo para hacer la prueba irrefutable de que el lago, entonces, o el mar de fuego, se trata de un espacio de tiempo temporal que está solamente en la sabiduría y en la mentalidad de Dios. Yo quiero dejarlo acá porque sé que tenemos que asimilar muchos conceptos. Le invito a revisitar este estudio, pero si usted tiene alguna duda, por favor y con toda la confianza, déjenos un comentario, envíenos un mensaje en privado y estaremos viendo cómo podemos ayudarle. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.